Estela Caloni, estás de nuevo conectada, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Bien, nos estabas explicando que la gestión de López Obrador, en cierto modo, dio vuelta la nación azteca como una media, la puso nuevamente en circulación. Totalmente. Y yo te voy a decir que esto incluso se puede resumir en estos últimos días, cuando Estados Unidos hay que estar en un país fronterizo con Estados Unidos. Claro. Y decir las cosas que López Obrador ha dicho, su posición inalterable, ayudando a Cuba en muchísimos momentos, por ejemplo, manteniendo esa política exterior que vos sabés que en México siempre llamaba mucho la atención hasta que empezaron a caer Calderón o Fox, que eran unos personajes siniestros. Y él subió con una legitimidad extraordinaria y que tenía el apoyo del pueblo en las últimas encuestas que salía, el pueblo lo sigue apoyando en un 60%, y porque él hizo algo muy inteligente para mí, hacer las mañaneras, una conferencia de prensa todas las mañanas, donde denunciaba cada vez que salían mentiras pavorosas en los medios, que tienen la misma situación acá, solo que de aquí, de los medios de información que están al servicio de los poderes hegemónicos. En fin, él logró instalar la verdad. En cada conferencia de prensa, con periodistas de todos los medios, y por haber, él siguió demostrándole al pueblo porque era mentira lo que se estaba diciendo, porque entonces esto ayudó muchísimo, porque no pudo calar nada de todo lo que se hacía y se decía para atacarlo al presidente. Pero dos cosas fundamentales. En los últimos días hubo un tema sobre los migrantes, que Estados Unidos iba a cerrar todo, la entrada de todos los migrantes, iba a devolver los que llegaban, porque Texas protestaba. Hizo una carta formidable demostrando cómo Estados Unidos, Texas y todo lo que es el sur de los Estados Unidos, era mexicano. 55% del territorio mexicano le robó Estados Unidos. Claro. En medio de guerras, ocupaciones, de todo lo que sucedió. Entonces, decirle todo esto, pero muchas veces lo ha dicho, muchas veces ha salido, nos ha puesto en su lugar, él habla, dialoga con Biden, con Trump, con lo que sea, dialoga, pero de ahí no se sale de plantar la verdadera política que había quedado de la Revolución Mexicana, de la que mucho no se habla a principios del siglo pasado, de la que mucho no se habla, pero que es importantísimo. Claro. Y bueno, Estela, entonces, ¿y qué...? digamos, lo mejor de la cultura mexicana, de la política exterior, y diciéndole la verdad. Hay tantos millones de mexicanos que viven ahí, que viven en que viven en todo el sur de California, en todo el sur de México, y son mexicanos que han implantado incluso su cultura en la comida y en un montón de cosas. Bueno, como que iban a empezar a devolver, hubo una lucha en el tema de la migración que fue muy dura, porque claro, y sin embargo México cumplió con todos sus pasos, siguió adelante y se ha recuperado muchísimo económicamente. Eso te quería preguntar, Estela, porque hubo una catástrofe económica con Salinas de Gortari, con determinados referentes con orientación liberal. López Obrador afirmó el poder del Estado, afirmó la presencia de Pemex en la economía mexicana. ¿Cómo fue esta reversión del proceso? ¿Por qué razón tiene indicadores positivos después de aquellos problemas que generaron los liberales? Porque recuperó todo lo que tenía que recuperar para su país. Bien. Recuperó todo lo que habían ido. Pemex estaba a punto de ser prácticamente entregada la empresa.
volvió a ser la Pemex mexicana, volvió a recuperar, pero por ejemplo yo te estoy diciendo como ejemplos chiquitos, porque es muchísimo lo que ha hecho, pero por ejemplo el maíz, me habían llevado, portaba maíz genético Estados Unidos a México, porque había logrado por medio del PLC, con la que firmó con Salinas de Gortari, había logrado que prácticamente todos los asentamientos rurales que en México siguen viviendo con las costumbres de los pueblos originarios, porque hay una enorme población indígena en México, cómo rescató nuevamente el maíz, volvió a sembrarse en México. Pero son ejemplos para decirte cómo va recuperando soberanía desde lo más pequeño a lo mayor, como podría ser el caso de Pemex y otras grandes empresas. Delineó una política mucho más cercana para América Latina, y en un momento en que yo mucho de lo que había puesto en el escenario América Latina con la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, la CELAC, y todo este proceso de integración, ya más solitariamente López Obrador actuó como actuó cuando le vinieron mandó una guerra a buscar a Evo Morales y su vicepresidente cuando el voto contra Morales, como actuó en el Ecuador, por ejemplo, también, como actuó en Perú, que tiene la familia del presidente Pedro Castillo, que está encarcelado injustamente. Bueno, ha tenido demostraciones. Bueno, yo lo digo en pequeños ejemplos porque la gente lo entiende mucho cuando vos decís estas cosas. Recuperar soberanía, lo demostró. Recuperar la política exterior, la más importante para México, pero recuperar el bienestar del pueblo. Claro. Las primeras jubilaciones para que nunca había habido, no había jubilaciones prácticamente en México, solo de los trabajadores, los profesionales, los trabajadores importantes. Pues ya lo había iniciado cuando era intendente de México, que produjo también un cambio fenomenal en la estructura de la Ciudad de México, donde vos sabés que había miles de ciudades perdidas. Y empezó a recuperar a la población, los pueblos originarios, empezaron a recuperar su memoria, que estaban siendo borradas, y venían artículos de plástico para reemplazar al país que tiene más cantidad y calidad de artesanía, que es un ejemplo en el mundo. Y ahora, por lo que he visto, y vi que vos también emitiste un artículo al respecto, cuando uno repasa la reforma constitucional, la idea es profundizar esta tendencia. Claro, todos estos puntos que vos dijiste, todos están destinados a proteger los derechos de las comunidades originarias, los derechos de los trabajadores, todo al revés de lo que se supone que querían transformar acá. Esto lo podías evaluar, leías los dos proyectos y te das cuenta que era la historia del mundo exactamente al revés. Bien. Lo que él estaba haciendo, lo que en este llamado a las elecciones, en los últimos tiempos, que dijo, no, se necesita esta reforma constitucional porque esto va a tener reformas que consolidarán el proyecto independentista de México, que ha vuelto a presentarse como tal, un proyecto independentista auténtico, y bueno, claro. Con beneficios para el pueblo y el país en sí. Entonces es muy importante tener en cuenta, poner, por ejemplo, en alguna nota escrita, cuáles son las propuestas de la reforma constitucional en México y las propuestas de esa reforma de la Constitución de Argentina. Tal cual, es la contracara del DNU, seguro. Es la contracara del DNU. La contracara del DNU, efectivamente. Bueno, esto, porque hay una nueva conciencia popular
Primero porque por primera vez tuvieron su lugar participativo. A ver, vamos a hacer una hipótesis, ¿no? Para, como vos conocés bien la historia, también como advertencia a determinadas formaciones locales, al PJ y a otras. ¿Qué historia la del PRI, ¿no? El PRI perdió su caudal transformador, que en algún momento lo había tenido, su visión tercerista, y se fue desgajando como un inocuo partido liberal más. Claro, lamentablemente, pero ahora aliado a la derecha. Claro. En estos momentos aliado a la derecha. Al PAN. Y ha sido... de eso fíjate que no era tanto discurso de ataque ni nada, sino que lo que fue construyendo, que yo te diría que hagamos una charla próxima, porque justamente este es el momento de contrastar cuáles son los cambios más profundos que México va a tener. Es la recuperación de toda de más del 60% de la población, que ahora que se está yendo sigue manteniendo ese lugar a nivel popular, y eso también es marcado a las situaciones que lo que está pasando en toda América Latina, que sale él y están esperando que vuelva a ganar el Morena, que es lo que el partido, lo que ellos pasaron de ser, que era el PRD antes, ¿te acuerdas que había surgido del Partido Revolucionario Democrático? Con Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, de ese partido se separó la parte más, por decirlo, progresista de México, pero vos has visto que el discurso que él tiene para el mundo, su población, es un discurso clarísimo, revelador. No acudiza a términos que la gente no te va a entender nada. Dando bandera de esa forma, te voy a decir en algunas partes, cuando tuvo lo mejor de Evo Morales, cuando hablaba Evo al mundo y a su gente, pero esa misma forma de hacer las cosas sin tanta aparatosidad y tampoco sin exponerse o exponer a otros. Él fue denunciando las cosas que tenía que denunciar, pero jamás se puede decir que López Obrador actuó contra ninguno de los partidos políticos y tuvo las elecciones limpias que hacían falta en México por primera vez, estas elecciones que después había en gobernaciones y en otras cosas. Pero el tema es que él se va con una fuerza y un agradecimiento del pueblo que lo va a acompañar para hacer estas reformas constitucionales. Excelente, Estela. Ahí es mayoritario lo que hay con respecto a salvar todo lo que dejó armado de López Obrador en estos 6 años de gobierno. Vamos a seguir con este tema y además América Latina tiene muchas aristas en este periodo. Yo te agradezco enormemente, Estela Caloni, esta comunicación y vamos arreglando para reconectarnos en la semana venidera, seguir el tranco de cómo viene la mano en México y tomar en cuenta otros datos del continente. Y muy importante destacar una nación que se está en las fronteras con el que robó a su país, al 55% del Estado mexicano. Sí. Y donde está el petróleo, está todas las riquezas están ahí. Bueno. Un abrazo. Un abrazo y... Pobres mexicanos, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como dicen. Tan lejos de Dios, es el dicho que siempre hubo. Y sin embargo, ¿sabés dónde está el tema clave? Conservar la cultura. Claro. Es la identidad. Eso no podés someter a un pueblo mientras siga conviviendo la cultura y la memoria histórica. Gracias, Estela. De nada.
La Gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido.